Bienvenidos, bienvenidas a Viajando al pasado. Tal y como prometí en el vídeo anterior, os traigo la continuación de muertes curiosas y a veces un tanto absurdas de los antiguos griegos. Dentro vídeo. Filetas de Kos fue un poeta, lingüista y filólogo griego, el primero de la escuela filológica alejandrina. No obstante, y pese a todas sus facetas, también fue un arrogante erudito de la antigua Grecia, que no perdía ocasión para corregir a cualquiera que tuviera un error de lógica o tan solo escribiera mal una frase. De hecho, era tal su pasión por las letras, que en una ocasión el presunto sabio se sumergió tanto en el estudio de un documento que se olvidó de comer, lo que lo llevó a morir de hambre, lo que sin duda demuestra que no era el genio que él se creía. Tucídides escribió la historia de la guerra del Peloponeso, y es una de las fuentes más confiables sobre la guerra que tenemos. También se le considera una de las fuentes más confiables de la historia griega antigua, pues fue uno de los pocos que no salpicó sus historias con rumores y criaturas mitológicas. Tucídides había luchado en la guerra del Peloponeso, pero fue expulsado de Grecia por no haber defendido la ciudad de Anfípolis. Durante años vivió en el exilio, armando su historia hasta que, un día, se decidió que podía regresar. Los griegos dieron el visto bueno y un ansioso Tucídides corrió a su tierra natal. Por desgracia, la alegría le duró poco al historiador, pues, aunque se desconocen los detalles exactos, lo que sí se sabe es que alguien lo mató de camino a su hogar mientras estaba escribiendo. ¿Y cómo se sabe esto? Pues porque su último libro concluye con un pensamiento del escritor que nunca llegó a terminar. Para entender la muerte de este personaje, primero debo hablar de Hiponacte de Efeso. Este hombre era un poeta, o al menos eso decían los griegos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque sus versos no hablaban precisamente del amor o de la belleza. De hecho, en sus poemas era difícil leer una frase y no encontrar alguna referencia a los desechos humanos. Vamos, que el buen señor era demasiado escatológico. Además, como si su cuestionable talento no fuese suficiente, resulta que además el buen hombre no era demasiado atractivo para el género femenino. De hecho, se le conoce como uno de los hombres más feos de la historia. Y es que claro, aunque a día de hoy está muy de moda eso de la belleza interior, digamos que en aquella época no se estilaba tanto. Todo esto hizo que cuando este hombre decidió declarar su amor eterno a una joven griega, tanto ésta como su padre lo rechazasen de plano. Después de un desamor de este tipo, cualquier persona normal intentaría seguir adelante y encontrar a otro amor, pero Hiponacte no era este tipo de persona. En su lugar, como buen poeta que era, Hiponacte escribió una serie de poemas insultando al padre de la joven, nuestro ya mencionado Búpalus, el cual, para más vuelta de tuerca, resulta que también era poeta y que, junto a su hermano Atenis, se burlaba constantemente de Hiponacte. No obstante, por azares del destino, en esta ocasión fue Hiponacte quien salió victorioso, pues insultó y ridiculizó de una forma tan atroz a Búpalus que éste, avergonzado, terminó por suicidarse. Esto demuestra que al final el karma se vuelve contra nosotros. Dracón fue un legislador de Atenas que ocupó el cargo de arconte epónimo. A Dracón se le atribuye la primera codificación de las leyes de la ciudad, hasta entonces transmitidas oralmente, hacia el año 624 a.C. El rigor del código, que contemplaba penas muy severas aun para infracciones menores, dio origen al adjetivo draconiano. Un ejemplo de ello era que pensaba que robar coles debía ser castigado con la muerte. Vamos, un verdadero despropósito. No obstante, y pese a la severidad de las leyes, Dracón contaba con un buen número de admiradores. Tanto es así que, según cuenta la leyenda, Dracón estaba en el teatro de Aegina cuando sus seguidores decidieron hacerle saber cuánto lo amaban. En ese momento comenzaron a arrojarle sombreros, capas y demás vestimentas en señal de respeto, pues en la antigua Grecia el aprecio se mostraba arrojando a la otra persona alguna prenda tuya. Lamentablemente, a los fanáticos de Dracón se les fue un poco de las manos y terminaron asfixiándolo bajo una inmensa pila de ropajes.
Arraquión fue un famoso pancraciasta olímpico que venció a todos sus contrincantes. El término pancracio se utiliza hoy en día como sinónimo de lucha libre profesional. En la antigua Grecia, sin embargo, era una competición deportiva de los Juegos Olímpicos antiguos, una combinación de boxeo griego antiguo, lucha y sumisiones. Arraquión se encontraba participando en el último enfrentamiento de la competición, luchando por la corona olímpica, cuando su oponente lo inmovilizó. Estaba siendo estrangulado y a punto de darse por vencido, cuando su entrenador gritó: Qué hermoso discurso fúnebre si se pudiese decir. No se dio por vencido en Olimpia. Ese grito aparentemente inspiró a Arraquión, que siguió luchando. Consiguió hacerle una llave tan dolorosa a su oponente que el hombre se dio por vencido. Sin embargo, cuando todo terminó, Arraquión ya estaba muerto. De esta manera se ganó el honor de pasar a la historia como la primera persona fallecida en ganar la corona olímpica. Una de las muertes más conocidas y famosas de la historia antigua es la del gran matemático griego Arquímedes de Siracusa. Es innegable que este hombre fue un genio en su campo. De hecho, demostró todo su ingenio defendiendo la ciudad de Siracusa ante los constantes ataques de Roma durante la Segunda Guerra Púnica. De hecho, fue tan importante su ayuda durante este periodo que, según Plutarco, historiador griego del siglo I, Marco Claudio Marcelo, el general romano al mando del sitio de Siracusa, una vez que los romanos entraron a la ciudad, solicitó que se respetase la vida del genio. Al parecer, el general entendía que podía beneficiarse de la producción científica de Arquímedes. No obstante, y para tragedia de muchos, eso no sucedió. Según Plutarco, Arquímedes se encontraba en una habitación cuando un soldado romano le ordenó que fuese a ver a Marco Claudio Marcelo, a lo que Arquímedes se negó por estar resolviendo un problema matemático. Entonces, el soldado, enfurecido, mató al matemático con su espada, haciendo caso omiso al dictamen de su general. No obstante, existen otras dos versiones ligeramente distintas, aunque con el mismo final. En una, Arquímedes estaba tratando de rendirse ante el soldado romano, pero le pidió tiempo para resolver un problema matemático en el que estaba trabajando. No obstante, el soldado no tenía mucha paciencia y lo terminó asesinando. En el otro relato, Arquímedes portaba objetos matemáticos que un soldado creyó que eran valiosos y lo mató para quedárselos. Esquilo cambió por completo las representaciones teatrales de la antigua Grecia. Nacido en el siglo VI a.C., el dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides, fue el primer gran representante de la tragedia griega. En sus obras destaca principalmente el sufrimiento, a menudo presentado a través de historias personales del propio Esquilo. Así, en Los persas o en Los 7 contra Tebas, su obra más conocida, el griego relata sus experiencias en la guerra. Y es que, lejos de dedicar toda su vida a la escritura, combatió en las batallas de Maratón y Salamina. Sin embargo, su fallecimiento, que llegaría en el año 455 a.C., no sería en el campo de batalla, ni tampoco muy épico, aunque desde luego sí que pasó a la historia. El oráculo de Delfos auguró que el dramaturgo moriría aplastado por el derrumbe de una casa, por lo que, de esta manera, tratando de engañar al destino, Esquilo se mudó a las afueras de la ciudad, donde viviría con un ritmo más pausado que le permitiría dedicarse enteramente a la escritura. No obstante, no es tan sencillo burlar al destino. De hecho, resulta que un quebrantahuesos surcaba los cielos en busca de una roca para romper el caparazón de la tortuga que tenía entre sus garras. Mientras planeaba, el ave arrojó a su presa hacia lo que creyó que era una roca. No obstante, lo que golpeó fue la cabeza calva de Esquilo. El pobre dramaturgo murió en el acto. Lo más irónico del caso es que al final, huyendo de su trágico destino, éste le terminó encontrando, demostrando, una vez más, que a veces la realidad supera la ficción. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, activar la campanita de notificaciones para no perderos próximas actualizaciones y nos vemos en el próximo vídeo.